Os damos la bienvenida a la jornada Alianzas por la Juventud en un mundo en cambio, donde la misión mundial, la de nuestras generaciones, es trabajar esta década, 2020-2030, 10 años, para hacer del desarrollo sostenible en la Tierra una realidad. La juventud, precisamente en estos momentos, está llamada más que nunca a ejercer un claro papel protagonismo en el desarrollo de las políticas dirigidas no solo a ellos, sino en la incidencia también de las políticas generales del conjunto de la sociedad. Todavía hay mucha gente en nuestro país que no conoce la Agenda 2030. Solo el 30% de la gente de nuestro país ha oído alguna vez hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y la Agenda 2030, de cumplirse, mejoraría de manera muy eficaz la vida de los jóvenes y de las jóvenes, no solo en el futuro, no solo garantizaría vidas dignas para el futuro, sino que garantizaría que nuestro presente es mucho mejor para ellos y para ellas. O sea, lo que antes se veía como unos objetivos aspiracionales a los que sería bueno intentar ir llegando, ahora es una cuestión prácticamente de vida o muerte. Por ello, en este momento quiero poner en valor también vuestra presencia como personal, sobre todo técnico, que dais lo mejor de vosotros y vosotras trabajando por la juventud de nuestra comunidad. Hay que pensar que la gente tiene que alcanzar unas competencias básicas para el empleo, hay que garantizar la igualdad de oportunidades y la igualdad de género y a nivel general los jóvenes, incluso también los adultos, debemos tener unas nociones básicas y unas competencias básicas. Todos sabemos que no podemos tener una escuela en el siglo XXI que se ancle en valores y en aspectos y contenidos de los años 50. ¿No? Y sobre todo más si tenemos en cuenta el perfil con jóvenes con el que, por ejemplo, nosotros trabajamos, ¿no? Porque es un perfil de jóvenes en una situación de especial vulnerabilidad, ¿no? Si ya de cara al acceso al empleo es complicado en general y todas las crisis económicas te han demostrado como los primeros que caen son jóvenes, pues imaginaos, además esa juventud lleva mochilas adicionales, ¿no? Y más o menos ahora tenemos unas 2.500 personas que disfrutan de esta ayuda, porque al fin y al cabo es un pago directo que se hace a la persona ahora mismo de manera mensual, insisto, de hasta 250 euros mensuales. La pandemia ha puesto de manifiesto más que nunca la importancia de tener una vivienda digna, y aquí en Nafarroa pudimos ver cómo muchísimas familias y por tanto también muchísimas jóvenes han pasado el confinamiento hacinadas en habitaciones. Eso ha supuesto, entre otras muchas cosas, una bajada en el rendimiento escolar. La Agenda 2030 nos permite avanzar en determinadas metas pensando en qué, en este caso, en cómo la juventud puede participar y cómo puede quedar incluido dentro de ese tercer plan de juventud. Que son la sostenibilidad, la coherencia y que sea compartido. ¿Qué hacemos para ser comunidad? Un monte gestionado es un monte que produce un beneficio. Desde Comunal estaremos muy agradecidos, sobre todo en que nos ayudéis a acercar las actividades que estamos intentando llevar a cabo a los jóvenes, ¿no? En particular a aquellos que ya tienen un vínculo especial con lo rural. Es innegable que la juventud va a salir perjudicada de esta crisis, que es un colectivo no solo vulnerable, sino sobre todo vulnerado. Solas, seguramente estos objetivos se nos hacen demasiado grandes, pero acompañados y acompañadas por el camino seguro que podremos por lo menos intentar conseguirlos de una manera más fácil. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.